Tengan ustedes, hermanos, muy buenas noches. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Vamos a tener el estudio bíblico de esta noche y para ello vamos a estudiar el tema la obediencia debe ser firme, y para ello vamos al libro de Éxodo capítulo 14 versículos del 11 al 14, o desde el 10 vamos a leer. Dice: y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis, y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Oremos, por favor. Padre, una vez más me acerco a tu presencia en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que nos permitas aprender tus caminos. Úsame como instrumento para compartir verdades bíblicas que nos ayuden, Señor, a fortalecer nuestra fe y sobre todo, Señor, a que nuestra vida te glorifique, te alabe y te reconozca en todos los caminos que debemos andar según la bondad y misericordia tuya. Úsame, Padre, te pido esta gracia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi tema es la obediencia debe ser firme. La obediencia debe ser firme. Hermanos, una de las cosas que la vida nos va a traer es que encontraremos obstáculos. Hemos dicho, número uno, obstáculos por causa de la gente. La gente podría convertirse en un obstáculo muy fuerte, y si nosotros no estamos, como dice, encajados, sintonizados con Dios, lo que va a suceder es que vamos a vivir por lo que la gente hace o dice, o como dice, deja de hacer. En otras palabras, vamos a estar amarrados por lo que la gente hizo, o por lo que la gente está haciendo, o algo contra nosotros. Y si nosotros ponemos nuestros ojos en la gente, entonces, ¿sabes qué? No podremos glorificar a Dios y no podremos entender las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Y por ello la obediencia tiene que ser firme, a pesar de que en el camino enfrentaremos como dice, este obstáculo que son la gente. Y aunque no quieras, la gente siempre buscará de alguna manera distraerte de tu fidelidad al Señor, o que te quedes de repente resentido en tu orgullo, en tu manera, como dice, de ver las cosas, y no aprendes a perdonar, y entonces usted sale de un escenario bíblico y usted empieza a andar en un escenario fuera de la voluntad de Dios. Y en ese tiempo, lo normal es que usted tomará decisiones según lo que usted está sintiendo sobre esa persona, pero no fue la voluntad de Dios, porque aún, como dice, los roces, los encuentros con personas son necesarios, porque a través de ello también el Señor está trabajando en nuestra vida. Pero lastimosamente muchas personas han salido de la voluntad de Dios por causa de la gente. Número 2, hemos dicho, si la obediencia va a ser firme, tenemos que vencer el obstáculo de la gente. Segundo, tenemos que vencer el obstáculo de las circunstancias. Y hemos dicho que las circunstancias tienen su propósito. Más allá de lo que usted y yo podamos ver en nuestra humanidad, Dios tiene un plan dentro de las circunstancias. En el caso de Moisés yendo por el desierto camino al Mar Rojo, Dios les había dicho que no vayan por el camino corto, sino por el camino más largo. Pero en ese camino largo había un obstáculo grande, y esto era
hermanos, el Mar Rojo. Y cuando Dios nos dice que vayamos hacia algo y encontramos obstáculos que son las circunstancias, muchas veces pensamos que Dios se equivocó o que ciertos acontecimientos que enfrentamos en la vida está fuera del alcance de Dios y que Dios no está ahí. Como humanos, es verdad, sentimos a veces de que Dios no está en ese tiempo difícil, pero cuando Dios nos ha traído a este camino, Él también cuidará de nosotros, Él peleará por nosotros, Él no nos dejará. Y entonces, cuando uno empieza a entender que las circunstancias también cumplen un propósito en la formación de mi vida, especialmente para mostrarnos ciertas cosas que nosotros de otra manera no aprenderíamos. Y hemos dicho que el obstáculo de la circunstancia, número uno, es para mostrar nuestras limitaciones. Lo que molesta al hombre es de tener limitaciones. Y todos nosotros, hermano, por naturaleza, queremos que todo se mueva desde nuestra perspectiva, de nuestra visión, para hacer como a nosotros nos parece. Pero las circunstancias nos hacen ver algo que de otra manera no aprenderíamos, y que en verdad nuestra vida tiene limitaciones. Y esas limitaciones son necesarias para hacernos ver que yo no tengo el control, que yo no controlo el tiempo y que yo no tengo la capacidad de cambiar las circunstancias, porque todas ellas tienen un propósito más allá de lo que usted entienda. Pero Dios sabe lo que hace, porque Dios nunca dejará a sus hijos, aun cuando Él permita circunstancias que no están en nuestra capacidad humana entender. El Señor sí lo entiende y el Señor tiene un plan en ello. Entonces, número uno, el segundo obstáculo, que es las circunstancias, tiene por propósito, hermanos, mostrarnos nuestras limitaciones. Segundo, hermanos, tiene por propósito mostrarnos, hermanos, o también es para, hermanos, hacer que nuestra fe se active. Lastimosamente, muchas personas, hermano, a veces necesitan de circunstancias difíciles para que empiecen a mirar a Dios, para que empiecen a creer en Dios, para que empiecen a entender que Dios es real, que Dios en verdad es el Dios todopoderoso. Y si no pasamos a veces estos tiempos no agradables a nosotros, nuestra fe es pobre, nuestra fe está, como dice, alejado de Dios. Y a veces el Señor tiene que darnos estos tiempos para que nuestra fe crezca y nos agarremos delante de Dios, aprendamos. Por eso es que a veces una circunstancia negativa nos enseña a orar, nos enseña a estar más pegado a Dios. Y cuando todo a veces está tranquilo, normalmente el hombre anda descuidado, como dice, le sirve a Dios de lejos, no tiene un compromiso, una entrega hacia Dios. Y el Señor permite ciertas circunstancias para ayudarnos a que nuestra fe se haga fuerte, se haga firme, a entender, hermanos, que el justo vivirá por fe y no por vista. Y Dios tiene que tratar con tu fe, porque la fe es un motor para el cristiano. Cuando mi fe, hermanos, se desvanece, entonces todo mi servicio, toda mi alabanza, toda mi consagración, entonces empieza a desvanecer y empiezo yo a servir a Dios mecánicamente. Como Dios le demanda a una iglesia en Apocalipsis, temo, dice, que has dejado tu primer amor. Muchas veces no le servimos a Dios por amor, no le servimos a Dios de todo corazón, no le servimos a Dios entregado de verdad, donde nuestra vida quiere honrarle, alabarle, sino vivimos una vida descuidada. Y muchas veces las circunstancias, Dios tiene que atraer y llamar tu atención para que tu fe crezca, para que tu fe sea mejor, para que tu fe esté firme y usted no pierda la dirección. Porque cuando el hombre deja de mirar a Dios,
Normalmente es ese tiempo cuando el hombre empieza a seguir su experiencia, empieza a seguir sus recursos, y ahí es donde el hombre fracasa, peca contra Dios y sufre las consecuencias de haber vivido sin como dice, la protección y el poder de Dios. Y a veces este tiempo nos enseña de que, hermanos, no vale la pena movernos por nuestro parecer, por nuestra idea. Así que Dios prepara el ambiente para hacernos ver y hacer que nuestra fe crezca, se haga firme. Y cuando una fe crece, en verdad, ese hombre, esa mujer, hermano, se entrega a Dios. Sus recursos se entrega a Dios, su tiempo entrega a Dios, su talento entrega a Dios, quiere adorarle, quiere servirle al Señor. Pero si una fe no está firme, entonces Dios ya no ocupa el primer lugar en su vida, no tiene preeminencia en su vida. ¿Y cuántos han pecado y cuántos están pecando contra Dios? Así que las circunstancias, número 1, nos muestran nuestras limitaciones. Número 2, hace que nuestra fe crezca, se afirme, se fortalezca, porque así le conocemos mejor a Dios, porque Dios va a intervenir en esos tiempos. Ahora quiero hablarles también que las circunstancias, hermanos, hacen algo importante también en nuestra vida. Y esto es, hermanos, que forma tu carácter. Forma tu carácter. ¿Qué es carácter? Carácter es mantenerse firme a pesar de los tiempos buenos o tiempos malos. Carácter es asumir con sabiduría, con firmeza, ciertos eventos que se tienen que enfrentar a pesar de que no tienes, como dice, todo a tu favor. El carácter te hace estar firme en todo tiempo, y por más que tú veas que en tu humanidad las cosas se ven negras, el carácter te dice: Dios lo ha dicho y voy a esperar en Dios. Dios ha hablado, Dios no miente, Dios ha proclamado esto, Él ha prometido esto, y me quedo ahí a pesar que de repente no tengo toda la fe, de repente no estoy tan firme en esto, pero Dios lo ha dicho. El carácter te hace en verdad una persona consciente, hermanos, no solo de tus limitaciones, no solo de que tú necesitas crecer en la fe, sino el carácter te hace ver, hermano, tu condición completa, donde aprendes a agarrarte delante de Dios y a estar firme en cualquier tiempo. Sin ello, usted fácilmente se derrumbará ante cualquier situación, y un buen padre tiene que formar el carácter de sus hijos. Tienen que aprender ciertas cosas que la vida es necesario. Muchas veces los padres tratamos que nuestros hijos no se golpeen en la vida porque pensamos que así le estamos librando de grandes problemas, pero en verdad, la verdad es esto: todos tienen que pasar un proceso. Aún las circunstancias que uno no quisiera que nuestros hijos suceda o que un hermano en Cristo suceda, tienen que suceder, porque de otra manera esa persona no aprenderá como dice, la importancia de cultivar una buena comunión con Dios, la importancia de obedecer a Dios en todo momento. Y entonces ahí es cuando muchas personas pierden la brújula. ¿Por qué? Porque cuando más deberían de buscar a Dios en los tiempos de problema, ¿qué hacen? Algunos simplemente ya no se les ve en la casa de Dios. Algunos se llenan de excusas y dicen: Dios comprende mi situación, Dios comprende mis necesidades, entonces ahora ya estoy excusado para desobedecerle a Dios. ¿Ve? Y entonces esa persona no tiene carácter, no ha entendido nada de la vida. Es muy fácil, como dice, para derrumbarse, y también muy fácil para desanimarse, para desalentarse. Y Dios, que es bueno, tiene que formar nuestro carácter. Y básicamente, para formar nuestro carácter hay ciertos elementos que son necesarios en nuestra vida, porque si esos elementos no están en nuestra vida,
no podremos ser cristianos que le alaben y le glorifiquen a Dios. Aquí hay 3 cosas que quiero poner en su corazón en esta noche. Número 1, cuando Dios va a formar tu carácter, te tiene que enseñar humildad. Número 2, te tiene que enseñar paciencia. Y número 3, te tiene que enseñar empatía. Número 1, te tiene que enseñar humildad. Número 2, te tiene que enseñar paciencia. Y número 3, te tiene que enseñar empatía. ¡Wow! ¿Se dan cuenta que el carácter no es un gritón, una gritona? El carácter son virtudes que Dios va a poner en tu vida para que tú puedas estar firme en los diferentes eventos que la vida te trae. ¿Me entiende? Un día un padre quiso enseñar a su hijo sobre el carácter y para ello le mostró una zanahoria, un huevo y café. Entonces el padre le dijo que observara a su hijo y que le dé a su opinión qué es lo que él observa. Agarró el huevo y el joven dijo, mira papá, veo un huevo, pero este huevo, si yo lo aplasto, se va a romper. Muy bien. ¿Y qué piensas de la zanahoria? Bueno papá, veo que la zanahoria es duro. Muy bien. ¿Y qué piensas del café? No veo nada, simplemente veo como un granito nada más, pero no veo nada en ello. Muy bien, hijo. Ahora vamos a tener un experimento con los 3. Entonces le dice, hijo, quiero que ese huevo lo pongas en agua hervida y también la zanahoria. Muy bien. Entonces agarra y el joven pone el huevo en el agua hervida. Y entonces el huevo normalmente se cocina y es lo que conocemos el huevo duro. Ya no es un huevo blando. Y la zanahoria que era duro ahora es blando. Y después le dice que debe agarrar el café y lo debe tostar y debe servir pues colándolo, echarle agua hervida y para que él vea qué se siente al tomar un rico café. Muy bien. Una vez que el hijo hizo todo esto, el hijo todavía no comprendía qué es lo que le quería enseñar su papá. Entonces su padre le dijo, hijo, muchos son como el huevo. ¿Me entienden? Son blandos, pero en el tiempo difícil ya no son blandos, sino se hacen duros. Son personas que en vez de buscar a Dios, endurecen su corazón. Y le echan la culpa a Dios de todo, porque los problemas que están viniendo o las circunstancias que están enfrentando lo lleva a que esta persona se endurezca. En el caso de la zanahoria, hijo, muchas personas aparenten ser duros, fuertes, pero en el tiempo de prueba son blanditos. Son fáciles de desanimarse, son fáciles, como dice, de rendirse, son fáciles de ser infieles a Dios. Son personas que no tienen estabilidad. Son, como dice, hombres de doble ánimo. No son personas confiables. Pero ¿te has dado cuenta el café? El café fue sometido a fuego, fue quemado. Pero cuando uno lo muele y lo echa en el agua hervida, ¿ves el aroma que bota? Muchos cristianos son así. En el tiempo de prueba, botan un olor. Qué rico, qué fragancia, qué olor, qué fragancia tiene ese café. Muchas personas parecen, como dice, que no se ve nada, pero en el tiempo difícil es cuando se ve quién es ese cristiano y donde da testimonio que en verdad, a pesar de los momentos críticos, muestra una vida que da un buen testimonio. Me gusta mucho esta ilustración porque alienta mi vida y me hace recordar que cómo debo ser como cristiano. Así que quisiera entrar en esta verdad y hacerles ver sobre, hermanos, que cuando Dios forma nuestro carácter, Él quiere desarrollar en ti humildad. ¿Y por qué la humildad? ¿Por qué la humildad?
La mayoría de nosotros batallamos con el orgullo. El orgullo es básicamente, hermanos, no querer someternos a la voluntad de Dios. La humildad es alguien que se somete a la voluntad de Dios. Es alguien que se deja guiar por Dios. El humilde no es una persona que no habla, no dice nada, o como dice, cuando alguien le golpea no dice nada, no responde. No, eso no es un humilde. Un humilde es aquel que vive, como dice, bajo las reglas de Dios. Se somete a las reglas de Dios, se deleita en seguir las reglas de Dios. El humilde está consciente que la única manera de poder enfrentar los tiempos difíciles y la única manera de recibir gracia del cielo es obedeciendo la palabra del Señor. ¿Cómo veo a un humilde? Básicamente, ¿cómo quiere saber usted que es una persona humilde? Es que esa persona está aprendiendo a someterse a la palabra del Señor, se rinde a lo que Dios dice y se rinde no porque alguien le manda, sino que ahora se goza en que Dios le diga esto y esa persona se somete a la voluntad de Dios. Un humilde quiere vivir conforme a la palabra de Dios. El humilde no quiere desobedecer a su Dios. Un humilde no quiere vivir, como dice, fuera de la voluntad de su Dios. El humilde quiere siempre agradar a su Dios. Él más bien cuando peca se siente muy mal porque sabe que ha ofendido a su Dios. El orgulloso no. El orgulloso más bien quiere tapar su pecado. El orgulloso no quiere, como dice, reconocer que está en error. El orgulloso no quiere vivir bajo las reglas de Dios. El orgulloso quiere escoger lo que le gusta. El orgulloso nunca se somete a lo que Dios dice. El orgulloso no está listo para obedecer a Dios. Es una persona que no va a someterse a la palabra del Señor. Y creo que, hermanos, la mayoría pelea con esta verdad. Y es que la mayoría necesitamos desarrollarnos en la humildad. Y si usted no se somete a la palabra de Dios, quiero decirle que el orgullo está en su vida. Porque el humilde se somete a Dios y recuerda, Dios da más gracia al humilde. Dios bendice más a la persona humilde porque esa persona se está sometiendo a lo que Dios dice. ¿Sabes que la persona que no se somete a Dios dice, ¿por qué voy a hacer eso? ¿Por qué me voy a someter a lo que Dios dice? ¿Por qué voy a hacer así? ¿Por qué no lo puedo hacer de esta manera? ¿Por qué todavía tengo que seguir ese principio? Yo creo que podría hacerlo de esta manera. El orgullo, hermano, nunca nos va a llevar a saber de que someterse a Dios es lo mejor para el hombre. El orgullo nunca te acepta, hermanos, que en verdad lo que Dios dice es para tu bien. Lo que Dios habla es para protegerte, es para sostenerte, es para que no te hagas daño. Y para ello Dios tiene que desarrollar en nosotros humildad. Y verdad que todos necesitamos de la humildad porque el orgullo es una lucha de todos los días. Porque cada vez que usted no quiera someterse a la palabra de Dios, usted está peleando con el orgullo, ¿me entiende? Y usted, como dice, si no vence ello, solo se puede vencer el orgullo cuando usted se somete a la obediencia a la palabra de Dios. Si usted no se somete a la palabra de Dios, el orgullo va a tomar su camino en usted, hará su nido en usted y simplemente el orgullo no le va a permitir entender a Dios. Porque cuando vengan tiempos difíciles, tú no vas a aceptar eso. Tú no vas a querer aceptar que eso también es el plan de Dios. Que aún ese tiempo que nadie quiere, yo no quiero, tú no quieres, pero el humilde dice, si Dios ha establecido así, no voy a pelear con Dios, no me voy a enojar con Dios. Detrás de una persona que no quiere someterse a la voluntad de Dios es que esa persona está lleno de orgullo.
Su orgullo no le quiere, no le deja aceptar que el plan de Dios es perfecto. Aunque, hermanos, el orgulloso quiere entender todo. Y si no entiende todo, entonces dice, ¿por qué? ¿Sabes? El humilde no discute eso. Porque cuando uno quisiera saber todo, las razones, el porqué o el propósito, de seguro siempre habría otra pregunta y no tendrías las respuestas adecuadas. Porque si tú fueras Dios, supieras todo. Pero tú y yo no somos Dios, somos humanos con mente finita. Dios es un Dios con mente infinita. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 6, hermano, si algo tenemos que aprender a desarrollarnos, y Dios lo sabe, es que tenemos que desarrollarnos en la humildad. Y es la batalla de todo cristiano. Los fracasos de la vida cristiana se debe por el orgullo. El orgullo dice, no lo voy a hacer. El orgullo dice, sí, esto me gusta, lo voy a hacer. El orgullo nunca te va a permitir someterte a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tú dices, no creo que Dios esté tan acertado. No creo que Dios quiera que haga así en realidad. El humilde no. El humilde dice, Dios lo ha dicho. No lo entiendo. Además, puede ser que ni siquiera estoy tan de acuerdo. Pero si Dios lo ha dicho, me someto a ella y lo voy a hacer por fe. Cuando Pedro había vuelto de la pesca, ¿se recuerdan? No había pescado nada. Y ahora Pedro le dice, Jesús le dice a Pedro, echa a la derecha. ¿Sabes? Pedro, que era un gran pescador, podría haberse rehusado y decir, pero toda la noche hemos pescado y soy un experto y conocedor de esta materia. Jesús, tú serás un gran maestro, tú conocerás tu materia, pero yo soy un gran pescador. Conozco dónde están los peces. Los peces no se encuentran en el cantito, se encuentran al fondo. Y yo conozco porque años mis padres eran pescadores. Y así que yo he aprendido cómo es la pesca. Pero ¿sabes qué hace Pedro? Pedro podría discutir a su Señor y poder dar sus razones para decir que Jesús está equivocado. Pero Pedro hace algo que me gusta y que me motiva. En tu palabra lo voy a hacer. En tu palabra lo voy a hacer. ¿Sabes qué es eso? Humildad. Señor, mi capacidad humana no entiende muchas cosas, pero en tu palabra lo voy a hacer. Y eso le trajo una gran pesca por solo hecho de haber obedecido la palabra del Señor. Por eso, mi hermano, la humildad siempre trae grandes bendiciones. La humildad trae grandes bendiciones. Pero si tu orgullo te detiene a obedecer lo que Dios dice, porque piensas que tú tienes un mejor método, una mejor forma de resolver el problema, te vas a dar cuenta a la larga que ha sido pérdida de tiempo y simplemente las cosas que haces te van a ir mal. Y el orgullo incluso no te permite aceptar que te está yendo mal. Y te está yendo mal, ¿por qué? Ahora sé que el Señor también permite algunas veces que nos vaya mal, no porque estamos mal con Dios, sino porque está probando nuestra fe también. Pero en algunos casos, hermano, no es porque está probando tu fe, sino que el orgullo te llevó a desobedecer a Dios. Eso te llevó a tomar decisiones que Dios nunca lo aprobó. Y cuando Él no aprobó, no pienses que va a ir bien. No pienses que vas a salirte con la tuya. Todo lo que hagas tendrá trabas y más obstáculos. Habrá obstáculos en la vida,
Pero esos obstáculos que vienen de parte de Dios son obstáculos para, como dice, producir en ti una vida que le glorifique a Dios. Pero habrán obstáculos ya no para hacer ese propósito, sino para reprenderte y corregirte y hacerte volver al camino. Muy bien, mira lo que dice Santiago capítulo 4:6. Dice la palabra del Señor, 4:6, dice, pues Él da mayor gracia, 4:6 de Santiago, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. ¿Sabes qué, hermano? Nos conviene a ti y a mí ser humildes. Y recuerda, ser humildes es que nos sometemos a lo que Dios dice. Si usted no se somete a lo que Dios dice, usted no es humilde, hermano. Usted está lleno de orgullo. Para que tú y yo nos desarrollemos en la humildad, tiene que haber obediencia a la palabra de Dios. Sin ella, usted todavía tiene problemas con el orgullo. Y le quiero decir que Dios dice que resiste al soberbio, resiste al orgulloso. En otras palabras, el Señor no tiene con ninguna, como dice, amistad, familiaridad, ninguna comunión con una persona que está con el orgullo. Y el Señor permite circunstancias para que formen nuestro carácter. Y nuestro problema natural es la falta de humildad. Y esto veo, hermano, en toda iglesia que uno va. El problema de muchas personas es su orgullo. Hermano, ¿por qué? Porque se miran así. Y muchas veces el mirarse a sí mismo hacen pensar, ellos se ponen, como dice, un título de ser superiores o mejores a los demás porque han alcanzado ciertos logros en la vida. El humilde sabe que cualquier logro que yo tenga es gracias a la bondad de Dios. Así que no tengo de qué gloriarme. Por eso es cuando Dios nos dice que le honremos con nuestros bienes, el humilde dice, ¿cómo no le voy a honrar a Dios si Él me ha dado el trabajo? Si Él me ha dado la inteligencia, si Él me ha dado la habilidad, el talento, ¿cómo no voy a honrar a Dios? El humilde no está mirando, hermanos, a humanos. El humilde dice, qué bueno poder ser yo un instrumento de Dios para poder hacer que su obra crezca. Para que en esa obra, como dice, Dios sea glorificado y que yo sea ese instrumento. Por eso siempre les he dicho, Dios no nos ha dado las bendiciones para que te sientas que eres mejor o superior o que estás más bendecido que todos. Lo sabemos, posiblemente estás más bendecido que todos. Pero eso no debe llevarte a pensar que ya, bueno, yo soy mejor que los demás. No, mi hermano. Como pastor, sé que Dios me ha bendecido espiritualmente y grandemente. Pero sé que todo eso es gracia de Dios. Porque si Él no me da gracia, yo soy un inútil. Yo soy como una bestia. Yo no tengo nada que ofrecer. No tengo ni siquiera, como dice, de dónde decir, esto es mío. Porque todo me lo dio Dios. No tengo nada para decir. Y muchas veces cuando uno siente que es esta persona la que hace posible ciertas cosas, entonces el Señor tuvo que humillarme. Y esto es parte de producir en mí un carácter para que el orgullo no me destruya. Recuerda, Lucifer fue destruido por el orgullo. Y el orgullo no nos permite aceptar, hermanos, lo que Dios dice. Por eso como ministro
Hermano, cada vez que Dios me da la oportunidad de poder presentar la palabra de Dios a ustedes, lo que Dios está queriendo producir en tu vida es humildad. Cada vez que usted reciba la palabra y lo pone en su corazón y lo empieza a obedecer, usted se está desarrollando en la humildad, y por ello dice, Dios da gracia al humilde, o sea, la gracia sustentadora de Dios viene a usted. Pero cada vez que usted escuche la palabra y usted se niega a obedecer lo que Dios dice, el orgullo está creciendo en usted, y a la larga se dará cuenta que el costo de eso será grande, porque el orgullo te llevará a tomar malas decisiones. No te dará sabiduría el orgullo. El orgullo no te va a permitir ver desde los ojos de Dios. Lo vas a ver desde tus ojos. Y cuando tú lo ves desde tus ojos, todo se ve bonito. Pero cuando tú lo ves desde los ojos de Dios, tú sabes que si Él no te guía, es en vano. Por ello, debemos estar conscientes que a veces Dios tiene que permitirnos algunas circunstancias, hermanos, para formar nuestro carácter, porque necesitamos humildad. La humildad es, hermanos, donde Dios obra en gran manera en una persona. Isaías 64:2 es un estudio que no quiero acortar porque, hermanos, es de bendición entender, porque la humildad es una lucha de día a día. En nuestra humanidad a veces luchamos con nosotros mismos y a veces el orgullo prevalece en nosotros. Y es una lucha. Por eso es importante, hermano, que reconozcas que te has equivocado. Reconozcas que necesitas depender de Dios y agarrarte de Él para que Él te siga desarrollando en la humildad. Isaías 64:2 dice, como fuego abrasador de fundición, fuego que hace hervir las aguas, dice, es 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero, dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Qué dice? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Dios tiene sus ojos en los humildes. Dios tiene un favor especial para los humildes. Y ya les dije que es humildad. Que dice, él mismo dice aquí, y que tiembla mi palabra. El humilde tiembla la palabra de Dios. Sabe que lo que Dios ha dicho no puede ser violado. El humilde sabe que si Dios te ha dado una orden en su palabra, el humilde dice, yo no voy a rechazar lo que Dios ha dicho, porque si lo hago, me estoy trayendo consecuencias que me va a costar duro en la vida. Todo es para el tiempo. Todo es para el tiempo. Por eso es importante que reflexionemos. ¿Nos estamos desarrollando en la humildad? Si el orgullo está en tu vida, las circunstancias tienen que venir para producir en ti carácter. Y cuando Dios tiene que producir carácter en ti, tiene que empezar con la humildad. La humildad nos hace, hermanos, tener el favor de Dios. Y yo le digo, mi hermano, ¿acaso no nos conviene que nos desarrollemos en humildad? Porque si yo tengo a Dios, ya tengo su favor, ya tengo esa gracia que la vida, hermanos, no me puede dar. Dios sí me puede dar, porque si Él me da gracia, Él hará que todas las cosas vengan por añadidura. La bendición del cielo se hará más real en mi vida.
Así que es importante que se examine a usted mismo y considere si en verdad usted se está desarrollando en la humildad. Cuando usted se está desarrollando en la humildad, más está obedeciendo la palabra de Dios y más sucio se siente, más miserable se siente cuando usted no está obedeciendo la palabra del Señor. Por eso es importante que le escuches a Dios. O a veces Dios tiene que darte una circunstancia. Dios tiene un plan, amén. Pero ¿para qué? Para a veces, hermanos, tratar con nuestro corazón, con nuestra vida, porque este pastor no te conoce y usted no me conoce a mí, pero Dios nos conoce a ti y a mí, y Él sabe que la humildad es, hermano, un elemento esencial en la vida cristiana. Si esto no se desarrolla en nuestra vida, el orgullo tendrá, como dice, poder en nosotros, y eso nos va a llevar a la destrucción, al fracaso, a la miseria, y tarde o temprano tendremos que ser castigados por nuestro propio orgullo. ¿Cuántas personas, hermano, de pronto estaban yendo bien, estaban siguiendo lo que Dios dice, eran fieles en la obediencia a la palabra, pero de pronto, hermanos, ¿por qué voy a hacer eso? ¿Por qué voy a practicar eso? Y después lamentan el haber desobedecido la palabra del Señor. Repito, cuando usted obedece la palabra, usted es humilde. Porque estar sometido a Dios es humildad. Cuando usted no quiere someterse a Dios, el orgullo le dice, no lo voy a hacer. No quiero hacerlo. No me da la gana de hacerlo. Yo viviré como yo quiero. Hermanos, la humildad es el vestido de un hijo de Dios. La humildad debe ser ese vestido que se refleje en todos nosotros. No importa en qué puesto estés, no importa, hermanos, qué logros tengas. La humildad siempre debe estar delante de ti, porque la humildad que hace, me hace reconocer que toda bondad, toda gracia, toda mayordomía que yo tengo, vino del cielo. Él me dio esa gracia. Hoy soy lo que soy por la gracia de Dios. Hoy tengo lo que tengo por la gracia de Dios. Y lo que tendré será por gracia de Dios. No hay nada en que tú puedas decirte es mío. El orgullo te hace olvidar eso. El orgullo te hace pensar que no le necesitas a Dios. Y que tener la provisión de Dios ya no te interesa. Porque piensas que ya estás seguro con lo que tienes. No, mi hermano. Así que a veces Dios dice, te amo, hijo, y te tengo que preparar para que me conozcas, para que entiendas que cuando yo te doy una orden, aparentemente como el pueblo de Israel, les envié por un camino más largo y les envié por un camino donde hay un mar como el obstáculo más grande, que puedas entender que aun cuando lo que yo te digo te parece no, como dice a tu capacidad humana, hágalo. No tengas miedo de obedecerle a Dios. No tengas miedo de honrarle a Dios. No tengas miedo de decir, Dios, yo no entiendo todo, no sé todo, pero si tú has dicho, tú sabes por qué me llevas por ese camino, tú sabes para qué es esta situación, este problema, porque hay algo grande que tú tienes para mí. Y eso sucede siempre. Dice Colosenses 3:12. Y quisiera que, hermano, usted pueda entender que la humildad no es como nos han pintado la gente. La humildad es someterse a lo que Dios ha dicho, a su voluntad, y caminar bajo esa sabiduría
en todo lo que me hace, en todo lo que usted hace. Si usted no quiere caminar en la sabiduría de Dios, el orgullo ya está en su vida y debe ser eliminado, porque te vas a destruir tarde o temprano. Dice Colosenses capítulo 3:12, dice la palabra del Señor. Dice Colosenses 3:12, dice la palabra del Señor. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice, vístanse de humildad, vístanse de humildad. Mirando lo que hemos aprendido, dice, Dios mira al que tiembla su palabra. Dios mira al pobre de espíritu, al humilde de espíritu. Dios da gracia al humilde. ¿Se da cuenta, hermano? Nos conviene estar delante de Dios y someternos a lo que Dios dice. Si nos va a ir bien en la vida, no será fuera de la obediencia a la palabra de Dios, porque el orgullo trae destrucción, la humildad trae gracia del cielo y gracia sobre gracia. Dios pondrá favor para ti. Que Dios me lo bendiga. Este mensaje continuará, no se lo pierda por el mismo canal. Ahí donde estás, mis hermanos. Dios le ha hablado. Necesitas doblar tus rodillas y decirle, Señor, perdóname. Ahora me doy cuenta que no me estoy desarrollando en la humildad. El orgullo está dominando mi vida. Yo lo reconozco. Recuerda, reconocerlo es la puerta de la humildad. Reconózcalo. Dile, Señor, perdóname, no soy obediente a tu palabra. No me quiero someter a ella. Ahora sé que el humilde no es la persona que me han pintado. Ahora sé que la humildad es someterme a tu voluntad, a tu consejo, a tu dirección, a tu sabiduría, a tu enseñanza. Y yo reconozco, Señor, que el orgullo está entrando a mi vida. Y yo no quiero destruirme. Yo no quiero que el pecado me alcance. No quiero que mi vida esté guiado por mi orgullo. Quiero aprender, Señor. Y sé que tú me puedes bendecir. Y sé, Señor, que tú puedes desarrollar en esa humildad. Por eso las circunstancias están, hermanos, diseñadas para preparar, formar nuestro carácter. El humilde es un hombre de carácter. No es cualquier persona. El humilde es un hombre de carácter. Usted, hermana, puede ser una mujer de carácter, pero tienes que desarrollarte en la humildad. ¿Y cómo te vas a desarrollar? Sométete a la sabiduría, al consejo, a la enseñanza, a la instrucción, a los estatutos que Dios ha puesto para que guíes tu vida en todo lo que hagas. Si Dios te ha hablado, póstrase delante de Dios y dile, Señor, perdóname. Yo reconozco que no me estoy desarrollando en la humildad. Que Dios me lo bendiga. Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Tú nos reprendes, tú nos exhortas, Señor. Es verdad, Padre, muchas veces la humildad, Señor, va menguando en muchas vidas. Y cuando la humildad mengua, entonces el orgullo empieza a prevalecer en nuestra vida. Y es ahí donde perdemos la brújula, y es ahí donde nuestra vida toma malas decisiones, porque basamos nuestra vida en experiencias o basamos, Señor, en nuestros recursos, y nos olvidamos que toda gracia, todo don, toda bendición que has puesto en nuestra mano han procedido de ti, y por ti son todas las cosas. Gracias, Dios, por hablarnos, por enseñarnos, que esta palabra, Señor, que hoy me has permitido enseñarla, sea de edificación, fortaleza y de exhortación a tus hijos. Y si aquí hay alguien, Padre, que no te conoce, aún te ruego que lo salves, lo transformes, Señor, por la fe en Cristo Jesús.
bendiga tu palabra en gran manera, vivifícanos con ella, en el nombre de Jesús, rogando tu buena voluntad. Amén.